casi no me acuerdo. Bueno, la segunda vez, la segunda vez, eh, él sale con las vacas para al abrevadero. Ya en ese momento el río está contaminado porque ya ha habido la descarga. Y estas 100 reses se toman esa agua. Las reses se toman porque tienen sed y porque es algo normal, ¿no? Pero resulta que el dueño, el finquero, el dueño de las reses, al día siguiente se da cuenta que algunas de sus vacas, algunas de ellas, tienen un comportamiento extraño. No quieren dar leche, no quieren comer, están acostadas, digamos, como si estuvieran aburridas o qué sé yo, y no quieren tomar agua. Eh, bueno, una de las cosas que a los veterinarios suelen llamarles la atención, o una de las cosas que te preguntan con los animalitos cuando estás en el veterinario es si ese animalito deja de hacer lo que habitualmente hace, porque ese es un indicador de que puede tener una enfermedad. Pues claro, si el animal se niega a comer, algo le pasa. Normalmente los animales están con hambre, casi siempre. Y cuando se acerca la hora en la que habitualmente comen, buscan realmente eso o toman agua. Si no lo hacen, algo pasa. O sea, es algo que suele pasar, ¿no? Entonces, este caballero, este finquero dice, bueno, voy a llamarle al veterinario porque les veo que están mal. Les veo que no comen, que no toman agua. Hay que corregir el tema de alguna manera. Entonces, les llama al veterinario y el veterinario viene y dice, déjame verles cómo están, qué pasa. Pues les examina, les ve a unas, a otras, está. Y le dice, ¿sabes qué? Sí, parece, están enfermas, pero em, yo necesito hacerles un examen médico para saber exactamente qué tienen. O sea, yo les veo que así es, no quieren comer, eso normalmente se asocia con una intoxicación, pero bueno, hay que estar seguros y hay que hacerles un examen. Entonces, ordena el examen para las 100 reses que se sienten mal, digamos, de alguna manera. Y, y bueno, perfecto, les hace, les hacen un examen y cuando ya tienen los resultados del examen, llaman nuevamente al veterinario, el veterinario viene y le dice, sabes que sí, están intoxicadas, tienen una presencia ahí de fósforo, están intoxicadas. Entonces, lo más recomendable es que tomen cierta medicación, le hace una receta, la entrega y listo. Sí. Probablemente estarán mejor digamos, en unos 10 días. Nosotros vamos a suponer que en estas idas y venidas, entre que viene el veterinario, entre que le hace los exámenes, entre que le da el diagnóstico, han pasado 5 días. Y el veterinario ha dicho que con la medicina les tomará 10 días más recuperarse. O sea, hay 15 días en total en que las vacas no, estas 100 vacas, digamos que no han hecho sus actividades habituales, ¿no? Porque están en este proceso de enfermedad primero y luego de... Al cabo de los 15 días, el finquero ve con cierta preocupación que aunque 70 de esas 100 se han recuperado y ya están dando leche y comiendo y saliendo a tomar agua, ve que 30 de esas no se logran recuperar. Entonces le vuelve a llamar al veterinario y el veterinario les vuelve a ver y le dice, no se recuperan, hombre, no se recuperan. Habrá que hacerles un nuevo examen para ver, o sea, algo está pasando. Hay que hacerles un nuevo examen. Les hace un nuevo examen a estas 30 vacas, a estas 30 reses, y concluye que efectivamente la intoxicación en el caso de ellas no cesa y no cede.
Así que le vuelve a recetar otros medicamentos para que puedan recuperarse, puedan curarse, digamos, ¿no? Pero resulta que la intoxicación les gana y al final del día se mueren las 30, mueren las 30. O sea, han pasado, digamos, de enfermas, primero 15 días, vamos a suponer que en esta segunda etapa han pasado 10 días más, han estado enfermas 10 días más y finalmente se mueren porque no soportan la enfermedad, la intoxicación, no logran superar. Y se mueren finalmente. En ese momento el finquero lo que va a pensar primero es, oye, yo no he hecho nada malo. Yo he cuidado de mis animales, les he llevado a tomar agua, les he alimentado bien. Ahora que se han enfermado, he traído al veterinario, les he hecho exámenes, les he dado medicamentos. Oye, he gastado un montón de dinero. Y al final yo pierdo una parte importante de mi inversión, el 15% de mi inversión, porque tengo 200 veces o tenía 200 veces y ahora 30 de esas se han muerto, 15%. Alguien tiene que pagarme, alguien tiene que responder por eso. Y quien tiene que responder por eso es el responsable de eso. ¿Y quién es el responsable? Pues en el fondo nosotros ya sabemos quién es el responsable, porque hay un caballero dueño de una curtiembre que descargó agua negra en el río sin tratamiento. En el fondo ya sabemos quién es el que debería cubrir todos los costos que le han ocasionado al finquero. Él no tenía la culpa, como se plantea en el caso. Y entonces aquí viene la idea de que, digamos, este finquero va a plantear una acción legal. A veces no llega a pasar eso porque a veces hay arreglos antes, ¿no? Hay negociaciones, hay mediaciones, bueno, hay muchos mecanismos extrajudiciales para solucionar los problemas. Nosotros vamos a suponer que aquí no quieren saber nada de arreglar bajo los términos extrajudiciales convencionales, sino que aquí lo que va a tener que haber es un proceso judicial y va a tener que haber un enfrentamiento judicial en un conflicto, porque el uno perdió dinero y el otro no quiere reconocerlo, y ellos van a entrar en un conflicto. ¿Y para qué planteamos eso? Es precisamente para entender qué significa la reparación integral en términos monetarios y la indemnización por daños y perjuicios. Eh, no sé si alguien tiene a la mano el Código Civil, si no ya les busco yo mismo, pero no sé si alguien tiene a la mano el Código Civil. No, usted tiene, señorita Rodríguez. ¿Puede leer el artículo 1572, por favor? Ya lo tengo, Doc. Deme un segundito. Ok. A ver, ahí. Artículo 1572. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retrasado el cumplimiento, Ok, muchas gracias. Es, exceptuándose los casos en que la ley continúa. sí, bueno, está bien con el primer inciso para nosotros, Ya. porque pues, está bien, los otros dos también se usan en otras circunstancias. Pero para lo nuestro, lo ambiental, está Ujú. perfecto el primer inciso. El primer inciso nos da básicamente la definición de la indemnización por daños y perjuicios, de este concepto de aquí. Y
No hay definición quizás tan fácil como esa, ¿no? No hay una definición tan simple, tan categórica como esa, ¿no? ¿Qué es la indemnización por daños y perjuicios? Es el resultado de sumar el daño emergente y el lucro y cesante. el lucro cesante. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, la indemnización por daños y perjuicios es simplemente la suma entre el daño emergente y el lucro cesante. El tema ahora es entender y saber qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante. Entonces, para eso, en el código, em, en el código eh, civil, no existe una definición de daño emergente ni de lucro cesante. No existe una definición directa, ¿no? Entonces, yo, digamos que a mí me gusta mucho, bueno, creo que les he dicho algunas veces, eh, a mí me gusta mucho esta idea de que cuando no encuentro definiciones en la ley, esto sí creo que les he dicho, que para mí es súper útil irme al diccionario. Y en el diccionario están las dos definiciones. Está una primera definición que es la definición de lo que se llama el daño emergente. Esta definición está en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Y qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre este aspecto, sobre el daño emergente? Les pongo en pantalla la definición que usa la RAE, que dice que el daño emergente es el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos o perjudicados. Es el valor de la pérdida sufrida. Valor de la pérdida sufrida. En esencia, el daño emergente es el daño actual, el daño real, el daño concreto, el daño directo, derivado de la acción dañosa. En este caso, la acción dañosa es la contaminación con agua negra. Y esto genera un daño emergente, genera un daño emergente directo. Vamos a ver cuál es el daño emergente. O sea, la única manera de entender este daño actual, este valor de la pérdida sufrida de los bienes, la única manera de entender eso es ir armando el concepto. Entonces vamos a ir viendo esta idea del daño emergente. Y, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Bueno, lo primero que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos a recapitular un poco el caso. A este caballero al finquero, él había llevado 100 de sus vaquitas, 100 de sus reses a beber agua eh, en el abrevadero. Y estas 100 vacas se enfermaron. Entonces él notó que se sentían mal, había un problema, no querían comer, no querían tomar agua, no querían dar leche. Pues una primera cosa que les pasa a las vacas es que se enferman y esta persona tiene que llamar al veterinario. Esa es una primera cosa. Entonces, él llama al veterinario y le llama al veterinario. Y el veterinario, ¿cierto? El veterinario les hace una revisión a las reses. La Pero esa consulta, una consulta y esa consulta tiene precio. Vamos a ponerle un precio. 100 vacas. ¿Cuánto se cobrará veterinario por revisarle a una vaquita, a un animalito? mínimamente por 200. traslado y todo, de estar cobrando 300, mínimo. Ah, no, no creo. Por una vaquita, Son 100 reses que tiene que revisar y usted, no es que fueron al consultorio de él. Si a un usted perro uno le cobran como $30. $30 por vaca, pero, ¿o no? Pongámosle que sean $30 por vaca. Ya, Profe, Ya, ¿por aparte, cuántas vacas eran? Eran 100, son $3,000, ningún 300. eso sí, 300 solo es la gasolina, creo yo. claro. ¿Qué dice el señor Veloz? Vamos a ir poniendo esos valores de entrada, ¿no? Tenemos una propuesta que es cobremos $330. Aunque sí sí, cabría ahí
pensando en una rebajita. ¿Qué dice, señor Veloz? Sí, eso justamente iba a hablar, porque al hablar de cantidad, ya podríamos estar hablando de un menor valor, ¿no? Un descuento. Eh, exacto, entonces no podríamos irnos al mismo precio de que se podría ver o determinar sobre una vaca Y que por ves, 100 por eso vacas. dañan las plazas laborales. Ajá. Claro, aunque, vea, yo le diría que No, sí. lo que pasa es que cuando ya tienes reses, tú tienes un veterinario de confianza y él siempre te da mejores precios en todo. O sea, eso ya, esos son nivel Dios ya las cosas ahí con los ganaderos y toda la cosa. Y los veterinarios, como siempre los van a llamar a ellos, como tienen esa certeza, entonces ellos manejan otros precios. Probablemente, eso es probablemente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos en 30 o le bajamos en Pongámosle, no, 20? pongámosle unos dos Profe, mil ya. el 20, almuerzo nomás, ¿Cuánto? 20, ¿no? 20 sería. el almuerzo nomás. Mm, Alguien me dijo algo, pero no le entendí. Alguien me decía No algo. se le entiende, Jaimito. El Le señor, escuché que se Digo, muera. profe, que el almuerzo nomás se le da. lo que pasa es que, Que el bueno, almuerzo, ni que fuera abogado para estar cobrando solo el almuerzo. Ellos son, o sea, es caro, porque incluso el traslado de ellos, los equipos, porque ellos tienen que llevar todas sus cosas hacia la finca. No sabemos dónde está la finca, eso también cuenta. Yo le pondría sus 2.000. Bueno, pongámosle 2.000 con exámenes incluidos, ya, para que no digan nada. bueno, vamos a ir calculando. No me parece mal el precio. O sea, $2,000 es un precio que probablemente sí está en la línea de lo que le cobraría. Me parece que sí, sí iría. O sea, $20 por Es la. que son 100 reses, hay que tomar en cuenta que son 100, no estamos hablando de 10. Sí, sí, sí. O sea, no me parece un mal precio. Me parece que ese está bien ese. O sea, esos $20 está como bien, digamos. No está mal pagado ni excesivo, ni muy poco, me parece. Que podría ser un buen, digamos, un buen pago para probablemente le tome revisar a 100 veces, le tome revisar fácil, unas 4 horas. Entonces, para un nivel profesional probablemente pueda ser que funcione, puede ser que no esté mal. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Ojo, les revisaron a las 100 reses, eh, se les revisó a las 100 reses, cobró $2,000, la primera parte, pero le ordenó que se lleve a cabo eh, Los exámenes. un examen médico, ¿no? Porque dijo que no era suficiente. Entonces hay exámenes médicos. ¿Cuánto le ponemos? Un examen médico, un examen de sangre, ¿no? Convencional. ¿Qué dice? Una biometría en humanos está en $8 más o menos, en general, la biometría. Pero en ellos, Pero quizás no no es sé. diferente, ¿no? O sea, el laboratorio quizás no es tan diferente, es análisis de sangre finalmente. O sea, no hay, me Sí, parece, Pongámosle, no es específico, es como un general para ver los índices y toda la cosa. Entonces, pongámosle $20 más, pues, profe, $20 por vaca, por por vaca, vaca. por claro. vaca, porque sería la biometría, tiene que ser el examen de orina, porque en la biometría le va a decir más o menos qué otro examen es el que necesita. Y ahí vendría una química de orina para ver qué es lo que tienen, o sea, para ver que está intoxicado es en la orina. Ok, perfecto. Entonces, ahí vamos a tener otros $2,000 en exámenes, ¿no? En exámenes. Vamos a, digamos, Las 30 reses que se murieron. claro, pero vamos recapitulando despacio, ¿verdad? Que primero se sanan 70 Ah, es que regresó, le mandó las medicinas. y bueno, esta es la cosa, ¿no? Ojo, ¿no? Con esto ya tenemos el diagnóstico, pero recuerden que hay medicamentos.
Eso también tiene costo. ¿Quién paga por eso? Y son medicamentos para los 100. Recuerden eso. Es que yo solo de acordarme que con un perrito que tuve enfermo, cada ida al veterinario me sacaba $300, o sea, no me imagino una res. Y siendo 100. Claro, claro. Entonces, tiene que ver mucho con, o sea, es todo el proceso. Son exámenes, revisiones. Pero bueno, aquí están medicamentos. ¿Cuánto le ponemos? 15, 20, 25. Ahí sí yo diría que ya tendría que subir. Ahí Ahí tiene que siquiera subir, unos siquiera son unos 40. 30, 40 por vaca. 30, ¿les Sí. parece? Pongámosle 30 siendo buenos. Siendo conservadores. Ya. Ok. Ahí está. Fíjese. Vamos creciendo en montos. Pero luego, recuerde que regresan. Más exámenes. Regresan porque se recuperaron 70, pero 30 no. Entonces hay una nueva consulta, ya no sobre las 100, sobre las 30, que no se Sobre las recuperó, 30. sobre las 30, esas no se recuperaron. Entonces ahí vienen las 30. Le ponemos 20, ¿no? $20 igual, para que guarde. Sí, Pero aquí, digamos que aquí viene solo ya la diferencia, que es $30, 30 reses, perdón. Entonces ya aquí nosotros tenemos un valor que ya se refiere a los $600. Ya no son las 100, ya son 30, pero mantienen un costo significativo. No nos vamos a hacer mucho lío. Yo le diría, bueno, hay un segundo grupo de exámenes médicos. Si les parece, a yo 20 por 30 igual. le repetiría exactamente igual. Hay $600 de ahí. Y digamos que terminan recetándose más medicamentos 2 para las 30. Digamos que en $30 igual, ¿no? Salvo que quieran hacer algún cambio. $30 nos da un valor total de 900. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? En montos. Hasta ahí está claro. Ese es el daño emergente. Nos falta un dato en el daño emergente, que es un dato clave. Se mueren las 30. Se mueren las 30 y eso tiene un costo. Tiene un costo. ¿Por qué? En general, las reses, bueno, en este caso las reses, quizás en otro tipo de negocios o de actividades, siempre hay un proceso de inversión. Y las reses finalmente tienen un costo económico, un costo que puede ser de diferentes clases, ¿no? Puede ser que yo compré el ternero y a ese ternero yo le he alimentado, o el finquero, digamos, le ha alimentado, ha tenido tiempo de cuidado, por ahí a veces se enferma, veterinario también, qué medicamentos, qué comida balanceada, qué esto, qué lo. Entonces, hay un proceso de costeo, ¿no? Hay un costeo de eso. Eh, pero esos costeos suelen ser muy subjetivos, porque siempre el dueño va a tender a que el costo sea más alto, el más alto que pueda. O sea, yo siempre voy a tratar de intentar por lo menos que la forma como se valora mi tiempo sea una forma cada vez más alta, ¿no? Más elevada. Entonces, normalmente esto es una cosa que trabajan las aseguradoras, trabajan con un precio de mercado, ¿no? Eh, un precio que oscila normalmente en ciertas características de la res. Por ejemplo, ¿qué raza es? Porque eso difiere. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su esperanza de vida?
Mientras más joven es más cara. Bueno, eso también depende, ¿no? Del número de años que tenga. Pues si es demasiado joven, por ahí no, todavía no alcanza esa madurez, entonces tiene un costo diferente. Los costos tienen que ver con la cantidad de leche que produce, por ejemplo, ¿no? Con la edad fértil, ¿no? Porque eso tiene implicaciones, es decir, puede ser que esa res genere, digamos, otras reses, y eso vale la pena también. Entonces, hay muchos elementos que entran en juego. Nosotros, en un procedimiento judicial, deberíamos entender eso bien a través del peritaje. El peritaje debería decirnos bien cuánto. Nosotros, bueno, no nos vamos a meter en ese problema de saber si las reses eran de una raza o de otra o cuántos años tenían. Tal. Yo voy a ponerle un precio genérico a las 30, como si todas costaran lo mismo. Quizás no es así la fórmula, ¿no? Pero yo le voy a poner un precio de mercado, de cuánto podría costar una res X, ¿no? En promedio. Sé que habrán reses mucho más caras, otras que serán más baratas, pero la idea es básicamente colocar aquí un valor que represente en realidad el costo de las reses que se han perdido, las reses muertas, ¿no? Y yo le voy a poner un monto de $500 por res, que es probablemente lo que se puede conseguir en el mercado. Eh, y ese monto, pues, sumado, nos daría un valor total de $15,000 en la pérdida, ¿no? Y acá también le puse mal. Ok. Ese sería el monto. No sé si les parece eso, ¿no? Pero más o menos yo creo que podríamos trabajar con esa idea. ¿Qué es lo que nos da como total esto? Nos da un valor que se asocia al daño emergente, que es el resultado de sumar todo esto. Los 2,000 más 2,000, 4,000, más 3,000, 7,000, más 1,200, 8,200, 9,100 y 24,100, ¿no? Entonces, si pueden hacer el cálculo, $24,100 es el monto total del daño emergente en este caso, ¿no? El daño emergente, 24,100. No sé si alguien corrobora ese valor, que no esté equivocado, $24,100, con los datos que tienen en pantalla. ¿Sí? ¿No? Un momento, profe. Sí. Sí, 24,100. Ok. Chévere. Ese es el daño emergente. Pero ahí no se acaba la indemnización. Hay lucro cesante. Hay lucro cesante. Y ese es, bueno, aquí le habíamos puesto el finquero. Ya no. Pero ahí tienen que ver, ahí sí ya implicado que si eran hembras, si eran machos, si era el macho reproductor, si era, o sea, si tenían vacas lecheras. Sí, ahí sí vamos a ir conversando sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sobre el lucro cesante. Una cosa que les había dicho es que en el Código Civil no hay una definición, ni de lucro cesante ni de daño emergente. A mí, nuevamente, como siempre les digo, me gusta mucho la definición que aparece en la Real Academia de la Lengua, porque es finalmente un referente bastante válido de lo que significa estos conceptos. Yo les pongo la definición que está en pantalla, corresponde
a la definición de la Real Academia de la Lengua. Y básicamente dice que se trata de una ganancia dejada de obtener como consecuencia, ya sea del cumplimiento de una obligación, por la infracción de un deber o por un sacrificio patrimonial legítimo. Y normalmente debe ser indemnizada por el causante del daño. De por medio, como ustedes ven, hay un daño y en sentido estricto, este daño emergente, este lucro cesante, perdón, tiene esta concepción, ¿no? Yo, digamos, para simplificar las cosas en mis palabras, yo les diría, es del valor económico que se deja de percibir como resultado del daño emergente, del valor económico que uno deja de percibir como resultado del daño emergente. Y aquí, claro, tenemos un tema que tiene que ver con algunas variables, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver con una cantidad de dinero que este finquero dejó de ganar como resultado de todo el daño, o sea, de todo esto que hemos descrito aquí, ¿no? Y eso es algo que también hay que pagarle, hay que cancelar. Entonces, aquí vamos a ir viendo que sí hay unas variables que van a funcionar de una manera, digamos que más, un poco más compleja. El cálculo acá es un poquito más complejo, que tiene que ver con algunas variables que acá todos tienen dos variables, ¿no? Número de vacas por un monto, ya sea exámenes, ya sea veterinarios, ya sea el precio de la res y todo eso. Pero acá todo ya va a depender de un cálculo que está asociado al espacio en el que dejo de percibir la ganancia. Pues bueno, una primera cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta, vamos a ponerle como escenario B1. El escenario B1 tiene que ver en general, me parece a mí, con las 100 reses y los 15 días. Porque nosotros dijimos al principio, si ustedes recuerdan, que las 100 vacas, desde que se enfermaron hasta que fueron tratadas y se les hicieron los exámenes y se les medicó y todo, las 100 vacas estuvieron 15 días sin producir leche. Y en realidad, en la práctica, la leche es el lucro cesante. Porque, digamos, un finquero, yo podría entender que pueda haber que, digamos, podría conceptualizarse fuera de lucro cesante si tiene una vaca o tiene dos, ¿no? Un par de animales ahí quizás no, eso no sea relevante. Pero si tú ya tienes 200, significa que es un negocio en ciernes. O sea, que tú tienes ahí, digamos, un proceso vamos a decir, de ordeño, ¿no? Tienes un proceso de establo, ¿no? En ese sentido. Pues, es un negocio lo que tienes. Y mantienes las vacas en realidad para generar algún nivel de ingreso. O sea, no es que las tienes por gusto. Eso me parece que se cae por su propio peso. O sea, por gusto quizás puedo tener una vaca o dos, pero 200 no. O sea, 200 ya tiene una implicación de negocio clarísimo. No hay otra por dónde irse. Entonces hay que calcular, digamos, este espacio, ¿no? Y hay algunas cosas que deberíamos nosotros ir calculando, ¿no? ¿Cómo vamos a ir calculando esto? Yo les voy a poner ahí algunas variables, ¿no? ¿Por qué es necesario? Lo primero es la producción. Una primera variable es la producción. Yo necesito saber cuánto produce una vaca por día. Esa es una primera cosa. Una vaca por día, ¿cuánto me produce? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto produce en promedio una vaca en el Ecuador por día de leche? Esto quizás habría que, digamos que la medida sería, lo que pongamos aquí sería litros por día, ¿no? Un número de litros por día. ¿Alguien tiene una idea de cuánto? Pongámosle unos 20 litros. ¿20? No. Porque, a ver,
Las Tal vez vacas las ordeñan 2 veces al día. alguna vaca premium, tal vez, pero 20 es mucho, Porque yo muchísimo. una vez estaba en Manabí y Ujú, ahí las ordeñan a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde. ujú. Pero, o sea, en litros así, realmente no recuerdo. No, muchísimo, 20 Pero litros. era un balde metálico el que sacaban de cada vaca. Ujú. Probablemente sí. ¿Cuántos litros tendría el balde? Unos 10. Pongámosle que tendría unos 10, 6, pongámosle. 6 y 6 son 12 al día. 12 al día. Pero seguramente son vacas muy, muy premium. Eh, Hay un dato del Ministerio de Agricultura y Ganadería promedio del Ecuador. O sea, no digo que no pase, porque seguramente sí existen vacas cuyo promedio de ordeño puede alcanzar probablemente los 20 litros. No digo que eso no exista, pero el promedio ecuatoriano oscila entre 2 y 7 litros, 2 y 7 litros por día. 2 y Eh, 7 litros son los negocios. es el promedio, ¿no? Ese es el promedio de La una vaca. media, como dice. Claro, eso tiene que ver mucho, es que también tiene que ver con, tomen en cuenta que no todos los negocios están enfocados en producciones premium, ¿no? Que eso, o sea, probablemente si usted me dice, claro, hay 20 litros, claro, eso puede resultar ser significativo. Pero mucha gente, digamos que no compra ese tipo de animal porque en realidad son costosos. O sea, una vaca en el mercado puede estar en el orden de los $4,000 fácilmente. Y, y probablemente ese animal tiene un nivel de producción muy alto, o sea, muy elevado. Pero hay otro tipo de animalitos que no, o sea, no tienen ese nivel de producción. Y de hecho, de lo que he podido ver, hay un volumen de producción que sí oscila, o sea, según la información que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ese proceso de producción oscila entre 2 y 5 litros. Pero ya van a ver, o sea, ya van a ver qué significa eso, ¿no? Los 2 y 5 litros, entre 2 y 7 litros parece poco, pero ya van a ver qué pasa, o sea, cómo crece ese proceso. Bueno, tenemos ahí, no sé qué les pareció, yo siempre pienso en ponerle algo más cerrado, porque si le ponemos 6 o 3 o así, o 7, Pongámosle 5. la multiplicación se complica. Así que, digamos, como para entender, sí, creo yo que 5 es un buen número. Entonces, hay un proceso de producción de 5 litros por día. El otro tema es el precio por litro. ¿Alguien sabe cuál es el precio por litro? 50 centavos, Pero comprados en la finca. En el mercado ya 90, $1. yo creo que 50 centavos lo encuentra incluso en el mercado ya. 50 centavos desde algo. No, Doc, si esas leches en el mercado, esas en funda valen como 80 centavos. Eh, Leches en funda en 50 centavos. Me parece que 80 centavos, dice. Parece Le que nutrir, parece que está un poquito elevado eso, ¿no? Pero, eh, a ver, veamos. muchachos, ustedes no compran leche, no pueden dar su opinión, no sé. Sí, No y toman leche. Pura lechera nomás. yo tengo la idea de que Yo creo que 50 centavos porque, bueno, hace como 4 o 5 años yo le compraba a una señora que tenía así por la finca y ella salía a vender y ella vendía 50 centavos. Y me gustaba comprar porque cuando usted pone a hervir la leche que es purita le saca la nata. sí, es verdad. Yo tengo la idea de que la leche que yo compro, Aparte de que me devalúa 20 litros a 5 litros diario, quiere devaluar el valor también porque fuera menos valor si produciera más y entregara a una empresa. claro, digamos que sí, pero bueno, eso es normalmente algo que pasa, ¿no? Que los finqueros hacen. Ok, digamos que le vamos a poner 50 centavos. Me parece que es todavía un poco alto porque es precio en finca y no incluye o sea, incluye ciertos costos a nivel de la finca, pero no el transporte el transporte y la pasteurización y todo ese tipo de temas.
Eso no está incluido, ¿no? Y eso es una cosa que deberíamos considerar. Nada de eso está incluido. Vale 80 centavos, 90 y 100. Pero eso Y si viene en cartón ya vale $1.50. en la tienda, pero en la tienda. Yo tengo la impresión de que cuesta Claro. centavos, pero lo que pasa es que yo compro estos paquetes, ¿no? Que les bajan el precio. Entonces, tengo la impresión de que al menos la leche que yo compro acá en Quito Entonces me estafaron bastante. está en Entonces me iban a dejar a la puerta de la casa y me cobraban 50 centavos. No sé, o sea, bueno, no sé, pero yo tengo la impresión de que esa leche que la compro yo tiene un costo en el supermercado de 75 centavos por paquete. Es que bueno, yo compro, como a veces es un tema de tiempo, yo compro ese paquete que viene en 6, para no, o sea, justamente para no salir de nuevo y no comprar, digamos, todos los días. Esa es en funda, ¿no? Pero se empaquetan en 6. Creo que en Tía hay algo de eso, ¿no? Los paquetes que vienen de 6 en 6. Pero bueno, le vamos a poner 50 centavos en finca como precio de sustentación. Claro, yo no sé exactamente cuánto será el precio total, pero bueno, vamos a cerrarle en 50 centavos. 50 centavos de litro, ¿no? Entonces eso significa 50 centavos por litro, de litro, ¿ya? Entonces es el precio por cada litro. Ese es un tema que debe funcionar. Ok, 5 litros por día, 50 centavos por litro. Aquí nos falta el número de días. ¿Cuántos días estuvieron paradas las reses? El número de días totales dijimos que eran 15, ¿no? 15 días paradas y el número de reses, que son 100. Entonces aquí nosotros vamos a decir que podríamos llegar a un monto, a un total inicial. Podemos hacer el cálculo 5 por 0,5 por 15 y por 100. Yo también voy a intentar hacer ese. A mí 1.750. 3.750, ¿no? Sí, no, este es el valor. Este es, Eso me salió muy caro. ya, ok. Estamos bien entonces. Ese es el valor de las 100 reses. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, otro tema adicional. Lo que Las, pudieron haber producido si no se morían las vacas, se dan cuenta la producción que pudo haber recibido y obtenido si las vacas no hubieran muerto. correcto, pero antes de eso, antes de irnos a las que murieron, recuerden que hay 10 días más en que se intenta curarles a las 30 vacas. O sea, hay 10 días más. O sea, hay un O sea, hay segundo. que sacar ese mismo, pero con 30 reses, ya no con 100. Correcto. Primero con 30 reses, porque ya 70 estaban recuperadas, y por 10 días, porque no pararon todos los días. Entonces, en principio, la producción de 5 litros se mantiene. El precio también se mantiene, los días cambian y el número de reses también cambia. Entonces, por 10 y por 30, habría que hacer el cambio ahí, que es un segundo valor. Este valor está más pequeño. A mí me salió 750. No sé cuánto Sí, sería 750. Ok. Y finalmente,
nos queda el tema de las reses muertas. 30 reses muertas. Ya porque estoy poniendo reses con C. Son reses, ya. B3, 30 reses muertas. Aquí sí hay un tema, este cálculo es un poco más fuerte. ¿Por qué? A ver, aquí hay que hacer algunas consideraciones. En cuanto a la producción, esto ya requiere un peritaje. Generalmente va a requerir un peritaje. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, la cantidad de leche que generan va a disminuir. Entonces, eso tiene que ver eh, con la edad de la vaquita. O sea, eso hemos dicho, en los otros dos cálculos también pesa eso. Nosotros pusimos un promedio, pero probablemente en un peritaje eso sí tiene que constar, tiene que reflejarse, tiene que funcionar, porque nosotros vamos a ver eso de manera directa. Entonces, eso sí es bien importante considerar. Eso puede variar. Entonces, digamos, al año siguiente podrían ya no ser 5 litros, sino 4, 3. Eso generalmente se resuelve con una extrapolación de datos. Un promedio de acuerdo al tipo a la raza del animal, a la edad y todo eso. Sobre eso hay datos estadísticos que vamos a decir que el experto o el perito, él tiene que usar esos datos. Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? Nosotros no nos vamos a hacer mucho lío, le vamos a dejar los 5 litros, ¿no? No vamos a hacer variaciones. El precio también es un tema de trascendencia. El precio suele tener trascendencia. ¿Por qué? Porque el precio suele variar. El precio no es estático. Si vamos a hacer un cálculo por el tiempo que les faltaba vivir a estas 30 veces, eso puede variar. Yo quisiera decirles que siempre podría variar hacia abajo o hacia arriba, o sea, podría subir o podría bajar, pero no baja. Eso parece ser una tendencia, no baja el precio. Tiende a subir, eso sí, pero no baja. Y a veces tiende a subir en mayor proporción. Por ejemplo, el año pasado, todos los precios de los productos variaron por la subida de combustibles, porque eso, o sea, a veces, digamos que yo en el curso del año pasado, cuando conversábamos de esto, me decían, pero ¿cómo va a variar si está la leche está en la finca, ¿no? O sea, directamente en la finca? Pero, claro, no varía el transporte de la leche desde la finca a otro lugar, pero probablemente los insumos que se requieren para el mantenimiento de las vacas tienen una variación y eso impacta en el precio. O sea, digamos, el alimento especial, eh, digamos, las vitaminas que usualmente se les suele dar, digamos, los medicamentos, a veces las atenciones veterinarias, alguna cuestión particular. Suele variar porque el precio varía en relación al combustible. Entonces, esa es una cosa que suele pasar. Como nosotros no sabemos, o sea, eso es impredecible, normalmente lo que se debe hacer en ese caso, o el perito tiene que hacer, es calcular, qué es lo más obvio, ¿no? Es calcular, extrapolar ese precio contra la inflación. Entonces tiene que sacar vamos a decir, eh, tiene que hacer una curva, el perito tiene que hacer una inflación proyectada. O sea, por ejemplo, tomar los últimos 5 años, ¿no? Que en nuestro caso sería del 2021 al 2025, están 5 años, y sacar, digamos, una tendencia inflacionaria. Esa tendencia inflacionaria se proyecta sobre los años siguientes, 26, 27, 28, 29, 30, y con esa tendencia uno logra sacar precios aproximados. Obviamente no son exactos, pero eso es algo que no se logra establecer. Puede ser que termine eso siendo más alto o termine siendo más bajo que lo que realmente pasó. Eso es una suerte, eso es una cuestión de azar. No se puede saber, pero en el cálculo debe constar una estructura en ese sentido. Entonces ahí, pues, ahí lo que tenemos es
eh, hay que calcular ese precio. Yo no voy a hacer ese cálculo ahora porque podría complejizar demasiado el proceso. Simplemente mencionarles, yo le voy a mantener con 0,5 para que el cálculo se mantenga centrado. Y luego en los días, ¿no? Los días sí se calcula de manera diferente. Em, Nosotros aquí tendríamos que hacer un cálculo adicional porque como son, o sea, ha perdido la vida, ¿cuál es la esperanza de vida? Por ahí 5 años, por ahí 3 años, por ahí 2 años, 10 años, 8 años, lo que sea. Yo, si les parece, les voy a poner 3 años de este cálculo, ¿no? O sea, 3 años. 3 años por 365 días que tiene cada año. Ese sería el cálculo, ¿no? Y luego lo demás, pues se queda ya igual, ¿no? Son las 30 reses, ¿no? Las 30 reses igual. Y el cálculo tendría que hacerse multiplicando 5 por 0,5 por 3 por 365 y por las 30 reses. Vamos a ver cuánto nos da finalmente, ¿no es cierto? Y 225. Yo llego a 82,125. No sé si ustedes pueden corroborar ese cálculo. Lo mismo, profe. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, ahí tenemos ya un valor de lucro cesante, ¿no? 82,125 más 3,750 más 750 nos da finalmente 86,625. O sea, la suma de todo esto a mí me dio 86,625. ¿Ya? 86,625 sería el valor del lucro cesante, lo que se deja de ganar. Más los 24,000, ¿no es cierto? Tendríamos, a ver, 24,100. O sea, toda la indemnización me daría un total de 110,725. Ese sería el valor final a pagarse. ¿Estamos hasta ahí con el resto? ¿Está ahí? ¿Están corroborados valores para todos? ¿Sí? Bueno. Consideren una cosa, ¿no? Me vuelvo al ejemplo. Esos $110,000 son lo que se le pagó a este caballero. Pero recuerden que los daños son en varias fincas. Pues aquí, solo aquí hay 8 fincas. Solo en ese tramo, 8 fincas. Si más o menos el daño es igual en todos los demás, hay $800,000, solo ahí. Solo en ese tramo. Sin considerar lo que pudo haber pasado aguas de abajo, ¿no? Nosotros, a grosso modo, hemos visto. Entonces, no es solo él, solo este finquero, el que recibió el daño. Son un grupo de finqueros, en realidad, y cada uno, unos tendrán más daños, otros menos, ¿no? Eh, Cada uno tendrá lo suyo y sobre cada uno habrá que responder lo que se dañó. En todo caso, así es como funciona. Esta idea que hemos planteado da origen, todavía no vemos eso, lo vamos a ver más adelante, pero esta idea nos da la pauta de que siempre, 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 siempre es mejor la prevención que el pago de daños, ¿no? O sea, lo que veíamos la clase anterior de los principios preventivo, precautorio.
tomar medidas anteriores. Por ejemplo, aquí ya sabemos que si el agua se contamina va a causar enfermedad y muerte. Eso ya se sabe. Es un tema que está comprobado científicamente. Si tú te tomas agua envenenada, pues va a afectar tu salud o te puede hasta matar, seas un ser humano o un animalito. Eso ya se sabe, es una cuestión que tiene certeza científica. Por lo tanto, aquí siempre caben medidas preventivas. Lo que siempre les digo es, siempre es más, por más caro que a uno le parezca, que quizás a este caballero del ejemplo, la construcción de un sistema de tratamiento de aguas probablemente le hubiese costado unos $200,000, probablemente. Y claro, $200,000 no es que es un valor para regalar, ¿no? Es un valor importante. Pero bien vale la pena proteger tu negocio. Claro, una falla de estas, porque puede ser que además no fue su intención dañar, no es que descargó con intención de causar daño, sino que se le escapó, se le fue la descarga. Entonces digamos, este dicho antiguo que existe de siempre hay que prevenir antes que lamentar, cobra plena vigencia, aunque aquí hablaríamos de que siempre es bueno prevenir antes que sufragar los costos derivados del daño. Y esto nos da origen y nos da pie a entender uno de los principios más fundamentales del derecho ambiental, quizás uno de los más famosos y eh, uno de los más importantes, el principio contaminador-pagador. El que contamina, paga. El principio contaminador-pagador. Ese es un principio por excelencia, está en el Código Orgánico del Ambiente. El que contamina, paga. Y esa es la forma, como paga, ¿no? Esta es la manera de cómo tú pagas. Estas son las indemnizaciones de las que nos habla la Constitución en su artículo 396, inciso segundo. Implica el daño, implica indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Bueno, aquí hemos puesto el ejemplo de un finquero, pero bien podía haber sido una comunidad indígena, una asociación ganadera, o sea, puede ser el que sea. En realidad es solamente un nombre para el ejemplo. Puede ser el que sea, pero hay que sufragar los costos. Eso básicamente. Preguntas, por favor. ¿Está claro este tema? Sí. ¿Sí? Ok. La otra forma a través de la cual se puede, digamos, reconstituir o corregir el problema desde el punto de vista pecuniario, esto ya no es muy civil, aunque sí se parece a la responsabilidad civil, pero ya no es muy civil, es bastante ambiental. Es esta segunda idea de la que hablamos al inicio, la restauración, que ya no es un derecho humano como el anterior que acabamos de ver, sino ya se transforma en un derecho de la naturaleza. La restauración no está solamente establecida en este artículo 396, la restauración está originalmente en el artículo 72 de la Constitución, como un derecho de la naturaleza. Yo un poco les contaba que este es uno de los, en mi opinión, ciertamente, este derecho a la naturaleza llamado restauración es quizás el avance más portentoso, más trascendente, más importante de la Constitución 2008, porque nos permitió hacer algo que no pasaba antes. O sea, antes del 2008, tú tenías estas indemnizaciones y tú podías, de alguna manera, reparar los daños con esta reparación integral de las propiedades privadas, ¿no? Pero nos olvidamos siempre de algo, y siempre nos olvidábamos, antes del 2008 nos olvidábamos de que en este río, en donde los animalitos han tomado agua contaminada y los cultivos que estaban alrededor se han alimentado también de esta agua contaminada, nos olvidamos que el agua, dentro de su cauce natural, es un bien público y requiere ciertas reparaciones. Pero nosotros antes no podíamos establecer a quién se le pagaba eso, o sea, cómo se procesaba ese problema, ¿no? Porque claro, si tú te pones a pensar,
¿Cuál es el costo del agua en el río? ¿Tiene costo? ¿Realmente se ha logrado valorar en algún momento cuánto vale el agua en el cauce del río? ¿Qué costo tiene? ¿No? No hay un valor real. O sea, no podemos saber cuánto vale el agua, como para saber cuánto tendríamos que repararle. Y si habría que repararle, ¿a quién le pagamos? ¿Cómo le pagamos? ¿Cuánto vale la vida de un pez que resulta contaminado? Porque también hay peces en el río, ¿no? Y entonces resulta contaminado. Y hay, bueno, peces y anfibios y crustáceos y varias formas de vida, algas, fauna y flora que depende del río, que vive ahí, que es su hábitat. Pero ¿cómo tú haces para calcular eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un pez muerto? ¿Cómo calculas eso? Es imposible. Entonces, el gran problema que nosotros teníamos antes del 2008 es que tú podías calcular todo lo privado, todo lo que es propiedad privada, sea que esté en manos de una comunidad indígena o de una asociación o de una persona natural o de una empresa. Lo que sea, tú podías calcular y le pagabas, como el finquero en este caso. Se le pagaba. No hay mayor problema, está todo bien. Pero, ¿y el bien público? ¿Cómo determinabas cuánto vale el reconstruir el agua dañada, el agua contaminada, el agua que ha sufrido una alteración grave en su estructura molecular, en su estructura química? ¿Cómo hacer? ¿Cómo calcular? ¿Cómo reparar? O sea, ¿a quién le pagas el valor de la vida de un pez, de un alga, de un anfibio? ¿Cómo se hacía? Eso no había respuesta. Bueno, en el 2008 le dimos respuesta y se llama restauración. Y los asambleístas discutieron mucho este tema. Y como digo, es quizás la forma más ideal, ¿no? Porque esto, ¿qué es lo que hace? Primero, te restaura el proceso asociado al daño en el bien público, que el bien público en este caso es el río. Pero claro, si tú piensas en otros daños por ejemplo, al suelo, tú vas a tener ahí un espacio de suelo que tal vez no es susceptible de propiedad privada, que le pertenece al Estado porque es parte de un área natural protegida, por ejemplo, o una montaña. O sea, hay tantos ecosistemas, un humedal, un mangle, un manglar. O sea, hay estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú les recuperas? Y las especies que se mueren, ¿no? Que son resnulios, porque el pez que está nadando en el agua no le pertenece a nadie, es un resnulios. Ustedes saben eso, ¿no? Saben ese concepto de bienes. Es un resnulio. No tiene dueño. Tiene dueño el rato que le pescas, claro. Le pescas y te apropias, es un proceso de apropiación. Está reconocido por el Código Civil, es una ocupación realmente, que tiene nombre legal y todo lo demás. Pero cuando está nadando ahí solito y se intoxica porque también se tomó el agua, porque está respirando eso, pues ese pez no le pertenecía a nadie. ¿A quién le pagas ese pez? No hay cómo. Con la restauración eso ya pasa a ser más claro. Y claro, la primera cosa que habría que decir es que los derechos de la naturaleza, aunque esto ya lo veremos un poquito más adelante, los derechos de la naturaleza, primero, por una, digamos, por una estructura clara clásica de representación. Los derechos de la naturaleza tienen que estar representados por el Estado, es la entidad natural que va a proteger y velar por los derechos de la naturaleza. Pero además, la reclamación digamos, la reclamación administrativa o judicial, la posibilidad de acudir ante cualquier autoridad pública para reclamar el respeto a los derechos de la naturaleza, la tenemos todos nosotros, individual o colectivamente. Eso dice el artículo 71, inciso segundo, que ustedes lo pueden leer. Podemos ir personalmente, o sea, yo como una persona natural o cualquiera de ustedes puede acercarse a una autoridad pública y exigir el respeto de derechos de la naturaleza. Por eso es que hay varias de las acciones de protección del derrame petrolero del año pasado en Esmeraldas están hechas aquí en Quito, ¿no? Están hechas aquí a través de un juez quiteño, a través de abogados quiteños también. Algunas, ¿no? Que hay varias opciones de protección que se han tramitado. Unas en Esmeraldas, otras acá en Quito. Creo que en Guayaquil también hay algo de... Bueno,
por eso, porque cualquier persona puede reclamar los derechos de la naturaleza. Y no solo, o sea, puedo hacerlo en grupo. Si formo parte de una comunidad o de una nacionalidad o de una colectividad, puedo hacerlo también. Así es que, sí, esa es probablemente la mejor acción. Ahora, eso Ramiro Ávila sabe decir, y él repite mucho, el René Bedón también suele repetir mucho, son dos abogados ambientalistas conocidos. Ellos suelen repetir mucho que la restauración no es plata, es que va más allá, que tiene que ver con la recomposición de los ecosistemas, de los sistemas ecológicos, de las funciones ecológicas de la naturaleza, de la estructura. Sí, sí, todo estoy de acuerdo yo. Pero a la final, debajo de eso yace dinero, dinero que tienes que pagar para que puedas hacer todo eso, o sea, reparar todo eso. Y entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, esta restauración implica algunas cosas. La primera cosa que me parece que se relaciona con el tema de la restauración es que exige estudios ambientales. No es que tú no puedes saber cuántas especies se murieron, cuántas fueron afectadas. O sea, en un río puede haber desde truchas hasta sapos, hasta anguilas. La biodiversidad es enorme. Entonces, ¿cuántos de esos se afectaron? Tú no puedes saber a simple vista. O sea, no es que tú puedes ir y echar un ojo y decir aquí hay tantos. Tú lo que tienes que hacer es un estudio. Hacer un estudio para saber qué especies son las afectadas, ir tomando muestras, porque eso se ve, ¿no? Queda como resultado de la afectación, queda en el agua, quedan flotando. Entonces, tiene que ir el técnico, un biólogo, por ahí un ictiólogo, que haga un análisis y diga, bueno, estas son las especies afectadas, ¿no? Estos, con estos nombres científicos, estas algas, estos corales, todo esto está afectado. Estos crustáceos, estos peces, estos anfibios, estos reptiles, todo esto está afectado. Necesito saber. Y eso es un estudio ambiental. Generalmente un estudio de impacto ambiental hay que levantar digamos, una evaluación del impacto ambiental. ¿Qué pasó? O sea, tengo que saber qué pasó. Eso es un costo. Eso hay que pagar y hay que levantar ese costo. ¿Cuánto cuesta un estudio de impacto ambiental? Bueno, un estudio de impacto ambiental, por lo general, yo digo un promedio, porque es bien difícil, depende del nivel de profundidad y de algunos factores en realidad. Pero un estudio de impacto ambiental está en el orden de los $10,000 por hectárea, más o menos. Ojo, este es un precio, yo les pongo muy, muy, muy por encima. Este es un estudio convencional, pero puede ser que necesites un nivel de profundidad mayor, ¿no? Una cosa es hacer un estudio en tierra, otro en un ecosistema acuático. Puede revestir mayores dificultades en el agua. Más equipo, necesitas ahí un equipo de buceo, por ahí necesitas eh, algún tipo de indumentaria especial. Por ahí en el suelo quizás necesitas redes y necesitas implementos que suelen ser un poco menos costosos, digamos, pero igual se requiere. Entonces, esto va a depender. Yo les pongo como genérico solamente para que se hagan una cuenta de esto, ¿no? Y a veces el lugar afectado, 1 hectárea, parece grande, pero a veces eso no es lo que realmente se afecta. Se afecta mucho más de eso, 10, 12, 13, 300, 500, 1,000 hectáreas. Entonces el estudio puede ser bastante más complejo, bastante más amplio, bastante más grande. Puede sujetarse a negociaciones con quien hace el estudio por temas de precios. Así que esto es solo una referencia. Solo lo que les quiero decir es que el estudio cuesta dinero y hay que pagar ese dinero. O sea, es algo que responde a una actividad profesional de alguien, que normalmente es un equipo técnico, que no es una sola persona, que hay biólogos, que hay, digamos, hay expertos en temas de hidrología, si es que se trata del agua, o de geología, si son suelos,
por ahí sí está implicado algún volcán, algún tipo de suelo en particular, capaz que necesitas topógrafo, qué sé yo, tantos geógrafo, qué sé yo, necesitas un equipo técnico, realmente, un equipo técnico que establezca que se perdió. Luego, en el código orgánico del ambiente hay a mí me gusta mucho ver algunos mecanismos, ¿no? Eh, eh, que puedan servir para esto. Una de las cosas que se suelen hacer generalmente cuando ha pasado esto, digamos, una cosa, un segundo rubro es un criadero. Em, Criaderos están relacionados con animalitos, ¿no? O sea, si tú, digamos, como resultado del estudio, tú miras que ha habido una pérdida significativa de peces, vamos a decir, de truchas, digamos. Es lo fácil, es trucha, es recontra fácil el ejemplo. Tú necesitas implementar un criadero, porque tú necesitas recomponer, restaurar ese ecosistema. Y el ecosistema estaba compuesto de truchas y tú mataste varias truchas, entonces hay que volverles a colocar ahí. Ahí sí, ese criadero puede ser bien digamos, un corral. O sea, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, vamos a decir, yo en Galápagos veía que hay ciertas especies, por ejemplo, de, de tortugas. En la Fundación Charles Darwin, por ejemplo, ellos tienen criaderos de tortugas, por ejemplo, para recomponer el, la fauna silvestre de las islas. Y esas tortugas, por ejemplo, necesitan estar aisladas de la luz, por ejemplo, pues sobre todo para el desove de los huevos. O sea, normalmente las tortugas entierran esos huevos, entonces les aíslan de la luz. Eso, por ejemplo, es importante darle toda esa estructura. Un aislamiento de luz es costoso, porque tienes que cerrar ventanas, o sea, requiere algunas cosas, algunas construcciones. Otro tipo de animales no, por ejemplo, en las truchas mismo necesitas es una piscina para desarrollar ahí los animales. Eso va a depender, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto costará, va a depender mucho digamos, de qué es lo que requieras, pero por ahí una piscina podría estar fácilmente, una piscina, vamos a ponerle aquí, una piscina de peces, ¿no? Puede estar en el orden de los $6,000 fácilmente. Pequeña, ¿no? No muy grande. Pero ya digo, estos son valores referenciales que solo tienen por objeto decirles que esto cuesta. Reparar cuesta. Ahora, no solamente necesitas generar animales, ¿no? Porque también hay flora que se pierde con la contaminación, con los derrames, con todo eso. Pues a veces necesitas viveros, a veces necesitas jardines botánicos, porque, digamos, si es que tú dañaste algún arrecife de coral donde habían por ahí algunas adherencias, unos miasmas, unas algas, pues habría que configurar el espacio. Lo mismo si es sobre tierra, ¿no? Si dañaste árboles, a veces cuando hay derrames de combustible, el combustible se prende fuego, se queman los árboles, se quema las flores, los arbustos. Entonces ahí necesitas viveros, necesitas jardines botánicos. Siempre son útiles los jardines botánicos porque te permiten como establecer espacios de crianza de ciertas especies y singularizar las especies. Eso tiene costo también, ¿no? Tiene un costo bastante significativo. Por ahí yo creo que puede estar quizás un poco menos, pero por ahí podría estar en el orden de los $5,000. Cualquiera de estas dos cosas, ¿no?
Entonces ya, como ustedes ven, tenemos el proceso recopilar, o sea, primero hacer los estudios, luego la fauna, luego restaurar la flora. Y lo que te queda también es que se trata del ecosistema, ¿no? Y el ecosistema es por ahí, en el caso nuestro del ejemplo, una planta de tratamiento de agua, porque el agua quedó contaminada y tú tienes que limpiarle. Planta de tratamiento de agua, ¿cuánto puede costar eso? Uy, eso sí puede ser bastante costoso. Yo creería que una planta de tratamiento podría estar fácilmente en el orden de los $15,000. Algo no muy grande. Pero también necesitas otras cosas. Uso de químicos, por ejemplo. Uso de químicos, mano de obra, para hacer los trabajos, para limpiar, para llevar maquinaria. ¿Cuánto puede costar eso? Bueno, como digo, ¿no? Son solo valores referenciales. Pongamos por ahí unos $5,000, pues todos. Entonces ya tú te vas haciendo una idea de que no es barato y que tiene unas implicaciones y que está asociado al tema de la restauración. La restauración ya tiene que ver con los derechos de la naturaleza, ¿no? Y tiene que pagarse al Estado. Bueno, esa es la idea central y es cómo funciona. Hay dos artículos que son importantes en esta materia. Bueno, algunos artículos, hay 3 artículos en total. Vamos a hacer una lectura primero de los 2 de la Constitución y luego en el Código Orgánico del Ambiente. Veamos si le tengo a la mano. El artículo es del 397, si no me equivoco, de la Constitución. Les voy a pegar aquí para darle una pequeña lectura. ¿No es cierto? Vamos con esta primera parte, ¿no? Esto resume, digamos. Aquí tenemos este artículo que pertenece a la Constitución. ¿Ya? Es el 397, inciso primero. Este lo vamos a ver también en la próxima clase seguramente, pero bueno, ya nos vamos adelantando. Artículo 397, no sé quién estaba primero que pueda darle lectura. Señor Swanson, por favor. Claro que sí, profe. Artículo 397. En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental para garantizar el derecho. Perdón. Ok, gracias. Está ahí porque después de esto ya viene la frase que enumera varios de los principios. Muchas veces está aquí ya listo, ¿no? Está la restauración y está la reparación integral. O sea, además de las sanciones, que ya vamos a ver qué sanciones hay, están estas dos cosas, ¿no? La reparación integral, que hemos dicho, se refiere básicamente a la indemnización por daños y perjuicios. Esa es la reparación integral. Y la otra es la restauración, que ya se refiere a derechos de la naturaleza, que también ya lo hemos dicho. La otra disposición que también es importante analizar es la que contiene el artículo 72, numeral primero de la Constitución, donde está básicamente el derecho a la restauración. Les voy a poner en pantalla. Ya, aquí está. Este también es artículo de la Constitución, artículo 72. Vamos a ver quién tenemos luego en la lista. Señor Veloz, por favor. Sí, profe. Artículo Puede- 72. ok. La naturaleza tiene derecho a la restauración.
Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Ok, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está la primera, digamos, el primer acercamiento a derechos de la naturaleza que tiene que ver con esto, ¿no? Y con algo que explicamos, que es las dos cosas, reparación integral o indemnización y restauración son independientes. Luego tenemos una disposición que está en el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 9, para ser precisos, es artículo 9, numeral 9, y le vamos a poner aquí. Esta es ya una disposición del Código Orgánico del Ambiente. Y para que ustedes tengan la referencia exacta, este es el artículo 9, ¿ya? El artículo 9, numeral 9, le vamos a pedir al señor Pilia que lo lea, por favor. Reparación integral. Ya listo. Código Orgánico del Ambiente, artículo 9, numeral 9. Reparación integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las del carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales, evitar su recurrencia y facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Ok, muchas gracias. Bueno, esos son los artículos. Y hay un artículo final que me gusta siempre leerlo. Nosotros vamos a ver, este es un principio diferente. Es el mismo artículo 9, pero es el numeral 10. No es propiamente respecto a los dos temas, pero sí se refiere a ellos, tanto a la responsabilidad, a la reparación integral, perdón, como a la restauración. Y funciona dentro del campo de la subsidiariedad, que ese es un principio que nosotros vamos a ver también con más detalle, pero vamos a irnos por ahí. Señorita Rodríguez, por favor, si podemos leer artículo 9 del CODA, numeral 10, por favor, subsidiariedad. Artículo 9, numeral 10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado, de manera complementaria y obligatoria, exigirá o repetirá en contra del responsable del daño el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Está todo el proceso en realidad. Solo como un abrebocas, digamos, de lo que será la subsidiariedad. Hay ocasiones en que los responsables no responden. No responden por algunas razones, porque no quieren o no pueden. Yo siempre tengo un ejemplo que es clásico, nos pasa a nosotros, ¿no? Si no piensen ustedes, por ejemplo, el conductor de uno de estos camiones que llevan combustible, ¿no? En la parte de atrás llevan un container de combustible. Va el conductor conduciendo por la autopista, digamos, y de pronto sufre un accidente. Se vira, quizás por su negligencia o quizás sin culpa atribuible a él. Se vuelca y digamos que el combustible se derrama, va y contamina suelos, propiedades, por ahí una chispa y se prende hasta fuego. Desastre, ¿no? Desastre total. Una de las cosas frecuentes que nos pasa a nosotros cuando se dan ese tipo de accidentes es que el conductor huye. O sea, es penoso decirlo, pero es algo que pasa frecuentemente. Los conductores causan algún daño. A veces
ni siquiera es responsabilidad directa de ellos, pero se huye, se desaparece. Entonces, claro, si se te desapareció el responsable, evidentemente esa persona es la que tiene que asumir todos estos costos, ¿no? Costos de reparación integral, indemnizaciones, lucro cesante, daño emergente de las propiedades privadas, por ahí si hay algo, si hay un bien público, vamos a decir, un parque, una plaza, un río, y también queda dañado, también tienen que asumir los costos de la restauración, tal como los hemos visto. Pero si se huye, no tienes mucho que hacer. ¿Qué es lo que dice el Código Orgánico del Ambiente en el numeral 10 del artículo 9? Es que el Estado tiene que suplir eso, tiene que responsabilizarse, dice, de manera subsidiaria, es decir, en lugar de, e inmediata. O sea, tú no puedes, digamos, si hay un incendio, si hay una pérdida, tú no puedes decir, bueno, esperemos nomás que venga y le encontramos para que vaya y arregle. O sea, no. El Estado tiene que intervenir a través de cualquiera de sus organismos, ¿no? Bomberos de entrada tendrían que intervenir si hay un incendio, defensa civil, la policía, Ministerio de Salud, si hay heridos, muertos, etc. El Estado tiene que intervenir inmediatamente y de forma subsidiaria, que quiere decir en lugar del responsable. Claro, no es que el responsable se queda así súper chévere y no le pasó nada. No, el Estado tiene derecho de repetición, como ustedes ven, o sea, de buscar que le pague de vuelta todos los valores que ha gastado. Indemnizaciones y reparaciones y restauraciones y todo lo que haya hecho, todo lo que haya incurrido en gastos, tendrán que devolverle al Estado a través del derecho de repetición. Y a esto se refiere la subsidiariedad. Bueno, ese es, digamos que ese ejemplo me parece que es tan clásico que normalmente ya con ese ejemplo quedamos en línea con ese principio. Pero bueno, si es necesario, la siguiente vez que veamos estos principios, lo conversamos de nuevo, pero es eso normalmente. La necesidad o más que la necesidad, la obligación que tiene el Estado de reparar o restaurar los diferentes ecosistemas, ya sean privados o sean de carácter público o bienes resmolidos, cuando el responsable no puede, no quiere o no tiene la capacidad física o económica de hacerlo hasta que pueda, digamos, resarcirse el Estado. Este es en suma esta responsabilidad pecuniaria donde una parte que es la reparación integral es civil propiamente, porque es la indemnización de daños y perjuicios, y otra parte es una técnica ambiental que finalmente se subsume a lo económico, a la parte pecuniaria, pero que tiene unas características propias derivadas de la normativa hacia lo ambiental. Preguntas, por favor. ¿Está claro este tema? ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Sí? Doc, Sí, ahí profe. tengo una pregunta. Por ejemplo, eh, usted dice que el Estado tendría que suplir cuando no se coja a la persona que haga el daño, ¿verdad? O sea, Correcto. daba el ejemplo del chofer, pero el Estado nunca pierde y eso es raro. ¿Pero a qué se refiere con el Estado nunca pierde? Es que para que el Estado dé algo y que no, o sea, usted sabe que al Estado nadie le puede deber porque él tiene el poder de las coactivas. Cualquier cosa el Estado siempre va a salir ganando. Entonces, o sea, él se hace responsable y luego él ejerce la presión o el seguimiento al responsable. Claro, claro, claro. O sea, el Estado es el que va a iniciar todas las acciones legales, incluido lo que usted está planteando, que es la acción coactiva. De hecho, Mm. la parte ambiental siempre tiene un contenido que está asociado o directamente subsumido a la idea esta vamos a decir, de las responsabilidades administrativas. Entonces, incluso se puede cobrar mediante vía coactiva cierto tipo de valores. El Estado nunca, o sea,
Yo le entiendo, el sentido de su pregunta yo lo entiendo como el Estado nunca va a dejar de recaudar un valor económico que se le deba. Siempre va a perseguirle a la persona hasta que le pague. Es lo que entiendo de su pregunta, ¿no es cierto? Va hacia allá, ¿no? ¿O no? Sí, Doc, o sea, porque yo, bueno, yo siempre digo, el Estado nunca pierde, porque él como tiene el poder de la coactiva y todo, o sea, nadie le queda debiendo al Estado, porque te empieza a descontar, te retiene, lo que sea. Y es, bueno, en este caso es exactamente lo Entonces, mismo, ¿no? usted me Lo decía, claro, lo único que pasa aquí, que ni siquiera es una diferencia. O sea, aquí el Estado lo único que hace es intervenir para reparar cosas. Porque, digamos, si en el ejemplo que yo mismo le ponía, ¿no? Del transportista que derrama el combustible y que causa daños. O sea, en ese mismo ejemplo, es obligación del Estado, perdón que solo estoy tratando de conectar la batería, pues ya me estoy quedando sin batería. En el caso este del ejemplo que le ponía del derrame de combustible, aún ahí el Estado va a intentar recaudar esos valores. De hecho, va a intentar por todos los medios lograr esa recaudación. Va a usar coactivas, va a iniciarle procesos, va a congelarle cuentas, o sea, todo eso lo va a buscar, hacer hasta que les repare los valores. Eh, Muchos de esos valores incluso son heredables, ¿no? Heredables digamos, son parte del acervo patrimonial del causante, ¿no? Cuando se produce un fallecimiento y eso se transmite a los herederos como un pasivo. Eh, Eso es común que pase. Entonces, simplemente lo que sucede es que el Estado, frente a la inacción que puede tener el responsable, tiene que actuar inmediatamente. O sea, imagínese lo que significaría que se le prende fuego un sitio, el Estado tiene que actuar inmediatamente con el cuerpo de bomberos. O sea, se va a llamar al cuerpo de bomberos y los bomberos, que es una instancia manejada eventualmente por gobiernos locales, tiene que actuar inmediato, ¿no? Tiene que actuar de inmediato. Tiene que salir y tratar de apagar el fuego. No pueden esperar, digamos, porque el daño puede ser mayor. En los casos de derrames petroleros, por ejemplo, aunque no siempre utilizan los mejores recursos o los mecanismos más eficientes, también tienen que actuar de manera inmediata. O sea, tienen que tratar de frenar que el contaminante se siga dispersando, porque eso puede causar más daños a la biodiversidad, a la gente mismo. Entonces tienen que controlar de alguna manera y eso significa muy probablemente mover maquinarias, mover personal, utilizar mecanismos para limpieza de las fuentes. Entonces, ese es un tema que es bastante importante, donde el Estado va a tener que intervenir de una manera bastante más adecuada. Eso, digamos que es ese es un tema que tiene que manejarse de una manera bastante más compleja. Pero el Estado no puede dejar que pase nomás, ¿no? No puede dejar que las cosas pasen, que simplemente se acabe. Eso no puede pasar. Tiene que haber un determinado proceso ahí de intervención. Eh, y es así como va a funcionar, ¿no? Eso es necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces el Estado va a gracias, Doc. claro, el Estado va a intervenir solamente en ese caso de suplir esa necesidad inmediata, pero después le va a cobrar todo, después va a ir por todo, va a cobrarse las indemnizaciones con moras y con intereses y todo lo que venga, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Eso sería, no sé si eso le contesta la inquietud que tiene. Ok. Bueno, la otra parte. Ya hemos visto estas responsabilidades pecuniarias, ¿no? Como digo, una es civil, la otra no es civil, aunque se parece mucho a la restauración, pero es una responsabilidad derivada de lo ambiental, propiamente ambiental. Y luego viene otro tipo de responsabilidades, y una responsabilidad por excelencia es la responsabilidad administrativa, que esa es otra cosa que pasa. O sea, cuando se produce este daño, no solamente hay la necesidad y la obligación de reparar los daños ambientales, también viene
la necesidad de, eh, de cubrir, ¿no es cierto?, unos de cubrir las responsabilidades. Las responsabilidades derivadas del acto dañoso. Estoy buscando cuáles son las sanciones administrativas. Aquí tengo mala memoria. Ya, aquí está. Tengo súper mala memoria para los artículos. Entonces, vamos a ir leyendo uno por uno, pero cuando se produce un evento de daño ambiental, hay sanciones, hay responsabilidades administrativas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Responsabilidades administrativas. Y dentro de esas responsabilidades administrativas, el Código Orgánico del Ambiente nos plantea cuáles son las más importantes. Yo les voy a ir mostrando poco a poco. Aquí está el capítulo. Este artículo viene del CODA. Vamos a ir leyendo un numeral cada uno, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta mientras vamos leyendo cada numeral, entonces me avisa, ¿ya? Este documento viene del, por si acaso, Código Orgánico del Ambiente, ¿no? CODA. Es el artículo 320 sobre las sanciones. Son las sanciones administrativas las siguientes. Vamos leyendo en orden. Vamos desde la señorita Cusme, por favor. Numeral 1. Ya, profesor. Artículo 320, sanciones. Son sanciones administrativas las siguientes. Numeral 1, multa económica. Ok, señor Swanson. 2. Ya. Sanciones numeral 2. Decomiso de especies de vida silvestres, nativas, exóticas o invasoras. Herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados para cometer la infracción. Ok. Señor Perdomo. 3. Hola. Señor Perdomo. Está congelado, creo. Hasta eso, señor Veloz, por favor. 3. Sí, profe. Destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para cometer la infracción. Ok, gracias. ¿Ya le funcionó, señor Perdomo? Me parece que le escuché. ¿Que lee el 4? ¿No? Nada. Señor Pilia. 4, por favor. Numeral 4. Suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación. Ok. 5, señorita Rodríguez. Numeral 5. Revocatoria de la autorización, terminación del contrato y del aval oficial de actuación. Ok, muchas gracias. 6, señorita Cusme. 6, devolución, suspensión o pérdida de incentivo. Ok, muchas gracias. Y finalmente, les vamos a poner el 7. 7. Señor Swanson, por favor. 7. Claro que sí, profe. El desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción, con garantía plena de sus derechos, y así como el desmontaje y la demolición de infraestructura o instrumentos utilizados para cometer la infracción. Ok, gracias. Bueno, ahí están, ¿no? Todo eso se puede hacer. Todas son sanciones administrativas, desde la multa hasta los decomisos, ¿no? Todo se puede hacer. Suspensiones, revocatorias, destrucción de productos, desalojo de personas. Todos son básicamente elementos propios de las sanciones administrativas, de orden administrativa, ¿no? Todas esas, o sea, además de que te toca pagar los daños y perjuicios, las restauraciones, además te toca por ahí pagar una multa, ¿no? O por ahí, digamos, recibir la suspensión
Ok, señor Perdomo, le veo que tiene problemas con el micrófono, no hay problema. Por ahí hay todas estas cosas tienen repercusiones, ¿no? Repercusiones directas que digamos operan bajo esta estructura administrativa, ¿no? Ahora, estas son dos de las sanciones que están derivadas de los daños ambientales, ¿no? Eh, de la responsabilidad objetiva. Y hay una última parte de las responsabilidades que es la responsabilidad penal. En realidad, en la responsabilidad penal, bueno, ustedes tienen una materia de derecho penal propia donde ustedes analizan todos estos temas. Yo no me voy a meter demasiado en la parte dogmática de lo penal, no es esa la intención de la clase, pero sí un poco, simplemente ejemplificar qué cosas usualmente aparecen en el Código Orgánico Integral Penal como temas de carácter ambiental, ¿no? Entonces, les voy a, les voy a buscar algunas de los, eh, digamos, de los artículos. Hay algunos artículos relacionados con la cuestión ambiental, ¿no? Son los delitos contra el ambiente y la naturaleza. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a tomar solamente como un ejemplo el tema del incendio forestal, que ese es como un delito bastante como simple de entender, ¿no? Igual vamos a hacer la lectura de digamos, un inciso cada persona. Este viene del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Código Orgánico Integral Penal. Y esto, este es del artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal. Tiene su enfoque, ¿no? Yo, como digo, no me voy a meter en la parte dogmática, pero sí digamos, tengan en cuenta que hay, o sea, todos estos daños ambientales, si conllevan algún tipo penal, alguna tipología penal, pues van a tener un tema ahí de sanción de pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, señor Veloz, por favor, inciso primero, artículo 246. Ya, profe. Artículo 246, incendios forestales y de vegetación. La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ok, gracias. Señor Pilla, por favor, inciso segundo. Ya. Si este tipo de actos se cometen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazando con, Dos. como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos y como producto de estos actos se causen erosión de los suelos o afectación a especies de la flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada en 1/3. Ok, una circunstancia agravante, ¿no? Señorita Rodríguez, las dos últimas, por favor. 3 y 4. Claro, doc. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, de conformidad con la normativa ambiental vigente. Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de 3 a 6 meses. Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. O sea, fíjese cómo
cómo es el proceso sancionador. Entonces ahí tenemos, digamos que todo este esquema en sentido objetivo aterriza ahí, ¿no? O sea, aterriza en este proceso penal con todas estas sanciones. Entonces, imagínese si usted tiene un derrame, o peor aún, en el caso que planteamos nosotros de la contaminación del agua, imagínese si parte de esa agua se toma a una persona y le causa la muerte, ¿no? Se configura un delito penal. Claro, hay delitos contra el agua también. Ustedes pueden seguir leyendo el código y van a encontrar estos delitos. Pero vean, aquí, este es un caso de un incendio forestal, que yo les contaba el ejemplo del conductor del tanquero de gasolina. Claro, si en esos incendios se produce la muerte de una persona, se configura fácilmente un tipo penal que les lleva hasta 16 años de cárcel por su responsabilidad. Entonces, como ven ustedes, hay una amplia gama de responsabilidades. Está el tema civil, está el tema ambiental a través de la restauración, o sea, es la parte pecuniaria, está la parte administrativa con todo un grupo de sanciones, y está la parte penal también con todo un grupo de sanciones. Esta es la derivación directa de lo que va a suceder en materia de, digamos, pues esta cuestión asociada a la responsabilidad objetiva en general, ¿no? Del medio ambiente. En los incisos 3 y 4 nuevamente volvemos al artículo 396, ¿no? De la Constitución. Estos son los dos últimos incisos, ¿sí? Como ustedes ven, aquí hay responsabilidades también, pero que ya están asociadas a los actores de los procesos. Por ejemplo, cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización asume la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, dice, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, ese gestor o ese responsable es el dueño de la curtiembre. En nuestro ejemplo, ese es el dueño de la curtiembre. Y él tiene una responsabilidad directa, como ustedes pueden ver. Prevenir cualquier impacto ambiental, o sea, es su obligación realmente instalar una planta de tratamiento de agua, buscar un medio de purificación químico, físico, etcétera, antes de la descarga. Y si es del caso, mitigar o reparar los daños que ha causado y mantener un sistema de control ambiental permanente. Entonces, todo eso, digamos, está en consonancia con la responsabilidad objetiva, con el tema de las indemnizaciones, con el tema de la restauración y con las responsabilidades administrativas y penales que están derivadas de la Constitución. Ese es todo el esquema. Y cierra como corolario este artículo con una disposición que se refiere a la prescripción. Y es que en materia ambiental, cuando se trata de un daño ambiental, las acciones legales para perseguirlos no prescriben. Son imprescriptibles, no prescriben nunca. O sea, si se causó un daño ambiental hoy, por ejemplo, el daño ambiental causado en Esmeraldas, es un daño ambiental que no va a prescribir nunca. En términos prácticos, se podrán seguir planteando demandas, ¿no? Puede seguir apareciendo gente que tuvo daños, o sea, que vivió daños. Y nunca va a pasar nunca va a prescribir, nunca va a prescribir. O sea, podrán hacer su reclamación de aquí en 20 años si quieren. Y nunca va a prescribir. Nunca va a prescribir. ¿Por qué? Porque efectivamente la idea de las acciones judiciales, en caso de daños ambientales, se estableció a través de la Asamblea Nacional que tengan que ver con la imprescriptibilidad. Entonces, tú puedes presentar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y no hay otra estructura básica. Eso bueno en el caso que nosotros tenemos. Preguntas, por favor, señorita Cusme, preguntas. No, profe, no tengo preguntas. ¿Está claro? Ok. Señor Swanson, Yes. preguntas.
No, profe, está claro. Ok, señor Perdomo, preguntas. Profe, no sé si me escucha, pero ahí estoy intentando hablar al micrófono, pero no hay ninguna pregunta. Ok, ahora le escuché, antes no le escuchaba, pero Ya, ahorita escuché. sí, profe, Ok, bueno, señor no Veloz, problemita ahí. chévere. Ninguna, profe. Ok, señor Pilia, preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el año pasado, bueno, 2025, como sabe, pues aquí en Esmeralda hubo el derrame del petróleo y todo eso. ¿Cuáles fueron? No sé si, o bueno, no me he enterado de cuáles fueron las repercusiones que tuvo Ecuador en este caso. Y no sé, pues si usted tiene el conocimiento de eso. De hecho, sí, hay gente que ya ha empezado a ser indemnizada, ¿no? Eh, Hay gente que ya ha recibido parte de sus indemnizaciones, o al menos eso es lo que se ve en los procesos. Hay procesos que están abiertos. Lo que pasa es que hubo una lluvia de recursos de protección, de acciones de protección, una lluvia total respecto al proceso. Y hubo una lluvia de acciones porque en realidad Petroecuador actuó de la peor manera posible, que es ocultando información. Se intentaron parar los procesos, cosa que a veces, digamos que resulta hasta risible porque, como ustedes ven, estamos viendo ahorita la disposición constitucional, es imprescriptible. O sea, si yo quiero en este momento, puedo empezar a recabar tranquilamente la información y puedo ponerle una demanda. Puede ser ahora, puede ser en 10 años. En realidad no hay prescripción. Entonces, claro, resulta como chistoso, ¿no? Tratar de evitar que hayan acciones legales ocultando información. De hecho, en la universidad, me parece que a través del Alex Washpa se hizo un Hicieron una P. sí, él estaba liderando un tema de una acción de protección, me parece, sobre Petroecuador. Principalmente por eso, o sea, para pedir información, porque estaban ocultando información, una locura. Pero, pero claro, sí ha habido algunos resultados. Obviamente este es un tema de tiempo, eh, así como yo he visto que sí hay algunos resultados judicialmente hablando que han logrado algo, otras personas no, o sea, otras personas han perdido todo, digamos, básicamente cultivos, parte de sus propiedades, y no han tenido un resarcimiento adecuado, no se sienten resarcidos de manera adecuada. También eso hay, pero ese es quizás un proceso que tiene que irse dando con el tiempo. Como digo, ventajosamente en el campo ambiental no hay prescripción, entonces hay tiempo suficiente como para seguir promoviendo las acciones legales que fueran del caso. Eh, y entonces esto va a seguir. Hay unas primeras cosas, pero todavía no está cerrado el tema y siempre van a haber repercusiones legales hasta, digamos, dentro de muchos años probablemente contra Petroecuador. Lo que sí es que me parece que después de algunas de las resoluciones judiciales que han habido en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí, Petroecuador se las tendrá que ver con mucho más cuidado respecto a los temas ambientales. Vamos a ver qué pasa. Pero claro, no todo es color de rosa, ni todo es tampoco desastre. Se ha podido recuperar algunas cosas, alguna gente lo ha logrado, lo cual me alegra y me parece que está muy bien, pero todavía está en deuda Petroecuador con la gente, ¿no? Está en deuda con Esmeraldas. Habrá que ver cómo se le hace pagar, ¿no? Ese es el objetivo. Y como digo, eso pues tendrá que ser materia de procedimiento. Yo, la verdad es que sí he tenido ganas de iniciar algún tipo de acción, pero yo quiero esperar a ver realmente qué es lo que falta por hacer, porque por ahí me parece que hubo un par de acciones sobre restauración. La una me parece que le negaron, quizás no estuvo muy bien planteada, y la otra está todavía ahí pendiente. Sí me gustaría ver cuál es el resultado, ver qué errores se cometieron, si es que hubo errores, por supuesto, y ver si intento yo algo por ahí. Veamos, pero.
todavía habrá que ver cómo se arregla. Bueno, señor Perdomo, ¿qué dice? Ya, profe, ¿me escucha ahí? Sí, Sí, profe, yo quería preguntarle algo en cuanto a la responsabilidad, o sea, si se puede aplicar, por ejemplo, simultáneamente la responsabilidad civil, administrativa y penal, claro, de manera concurrente, se puede. sí, cabe totalmente. De hecho, usted puede elegir también. O sea, puede optar por las tres si quiere. Puede iniciar acciones legales sobre los tres elementos si quiere. Sí, eso cabe porque todas son factibles. También puede elegir dos de las tres, o puede elegir solo uno, o puede no elegir hacer nada. Eso depende. Normalmente el proceso judicial, como usted sabe, el impulso, salvo en la parte penal, donde tiene bastante participación la fiscalía, pero en las otras dos materias, al menos el impulso viene del recurrente, ¿no? En la parte civil, sobre todo. Entonces, sí, usted puede plantear su denuncia administrativa ante el Ministerio de Energía y Ambiente, como se llama ahora, o puede plantear su acción directamente ante un juez penal o a los dos, o puede obviar la sede administrativa, irse a la sede judicial en materia administrativa también, al contencioso administrativo, o puede plantear directamente una acción constitucional, un recurso, una acción de protección, por ahí, eh, e incluso irse a un juez civil para plantearle digamos, una acción de daños y perjuicios por reparación integral o una restauración. Usted tiene todas las opciones, las tres, dos de las tres, una sola, o no hacer nada también, ¿no? Tiene todas esas opciones. Sí existe esa posibilidad. Ok, señorita Rodríguez, por favor, ¿preguntas? No, Doc, sí está claro el tema. O sea, sí he escuchado de eso también y también he visto, por ejemplo, lo del caso de la P con Huaspa, creo que era ahorita por ese derrame que hubo recientemente, ¿no? Pero no es solamente esa la contaminación que tiene Esmeraldas por parte de Petroecuador. Claro, no es lo, no es lo- Pero Ajá, además se supone que estando aquí ellos deben reparar por la contaminación al pueblo de Esmeraldas, lo sí, cual antes lo hacían según ellos, veían qué necesitaba el pueblo y colaboraban con eso. Pero creo que ahora le interpuso un juicio el alcalde, la alcaldía de Esmeraldas, porque decía que ellos no sabían, que ellos tenían que valorar, o sea, da lo mismo que esté en la alcaldía o en Petro el dinero, igual Esmeraldas no va a ser reparada. claro, ese es un poco el problema. Lo que se tiene la parte de la restauración, es que verá, el problema que nosotros tenemos de fondo es que el Estado maneja el recurso natural y al mismo tiempo es el que tiene que velar por la protección. Entonces, es el Es juez contaminante, y parte. es juez y parte. Esa es nuestra gran tragedia en realidad. El Estado es juez y parte. No podía haberlo dicho mejor. Ese es el problema. Entonces, mientras subsista eso, lastimosamente no vamos a poder mejorar en esos términos. Yo no soy muy partidario de privatizar nada, pero en esos casos probablemente la salida sea por ahí. No me gusta mucho esa palabrita de la privatización de servicios públicos o de recursos naturales, extracción de recursos naturales, pero nos ha ido mal con la administración del Estado, porque siendo juez y parte, pues ya ve que contaminan y después no reparan. Que es obvio, ¿no? O sea, no se va a auto-infringir sanciones. Y eso lamentablemente sí tiene un impacto directo y negativo además. Va por ahí la cosa. Esa es nuestra gran tragedia y por eso quizás tenemos esas dualidades y esos problemas. Muy bien, bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿No? Bueno, paro la grabación. El examen está abierto. En este momento pueden